¿Cómo? Hola. We can go on this, or we can. Okay, so vámonos con los orígenes. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento, que todos los seres permanezcan en ecuanimidad, libres del apego a los amigos y el odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempo sin principio y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran unificación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Men, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y fresco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Okay, so welcome to the new class. Bienvenidos a la nueva clase. And this class is on the 12 links of interdependent origination. Esta clase se trata de los 12 vínculos de originación dependiente. Okay, now, but before we start that, Pero antes de que comencemos con eso, I want to talk about bodhicitta, quisiera hablar sobre la bodhicitta. and I want to particularly talk about one very famous lama. Quisiera hablar sobre un particular famoso lama. Okay, now, bodhicitta is, you could call the heart of Buddhism. La bodhicitta se puede decir que es el corazón del budismo. Because it's an altruistic feeling to want to benefit others. Porque es un sentimiento altruista, pues, de beneficiar a otros. You know, so I've given the example many times. He dado el ejemplo muchas veces. So let's say if you're doing a spiritual practice, Si estás haciendo una práctica espiritual, or actually you're doing anything, o que estés haciendo cualquier cosa, you know, let's say if you're doing it just for yourself, si lo estás haciendo solo por ti mismo, you know, it makes you happy. Te hace feliz. You know, so the example is, let's say you're making a chocolate cake. El ejemplo que he dado es que, por ejemplo, haces un pastel de chocolate. Okay, so you can make it for yourself. Lo puedes hacer para ti mismo. You know, then you have your latte, your piece of chocolate cake, you're very happy. Tienes tu latte y pues tu pastel ahí muy feliz con eso. Okay, but if you were to think, well, I'm making chocolate cake, Pero si, por ejemplo, dices, bueno, voy a hacer este pastel de chocolate, but I'm going to invite over 5 friends. pero pues voy a invitar a 5 de mis amigos. You know, it's the same work, the chocolate cake, Es el mismo trabajo para hacer el pastel, but now you've got a different feeling. pero ahora tienes un sentimiento diferente. Maybe a little excited, happy, Tal vez más emocionado, feliz, you know, because you're going to make these, you know, your friends happy. porque vas a hacer a tus amigos felices. So that's exactly what it means to be in bodhicitta. Eso es exactamente lo que significa estar en bodhicitta. Now, you know, it is a spiritual practice. Es una práctica espiritual. So that means is that, you know, you're maybe doing some meditation. Lo que quiere decir que tal vez haces meditación. You know, you're you know, getting some, you know, mindfulness. Tienes momentos de conciencia. You know, and so that's like making a chocolate cake. Eso es como hacer un pastel de chocolate. But how do you think about others? Pero ¿cómo piensas sobre los otros? You know, and so if you think,
what I'm doing, I'm going to offer to others. Si por ejemplo piensas, lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo se lo ofrezco a otros, It gives you a very nice feeling. es un sentimiento muy agradable. And that's the feeling you want. Y ese es el sentimiento que buscamos. Just like if you're making a chocolate cake for several friends. Tal y como si estuvieras haciendo un pastel para algunos amigos. It's happiness. Es felicidad. Now, what are you offering? ¿Qué es lo que ofreces? You're a little more enlightened. Tú estás un poco más iluminado. You're more at peace. Estás más en paz. You're more centered. Estás más centrado. You have good wisdom. Tienes buena sabiduría. So I mean, those are very nice things. I mean, incredible things to offer to your friends. La verdad es que esos son muy buenas cosas que le puedes ofrecer a tus amigos. And we're not evangelists. Y no somos evangelistas. But rather we're just good people. Pero al contrario, o sea, más bien somos buenas personas. And if somebody has the ears to listen, y si alguien tiene las orejas para escuchar, then we maybe say something. Entonces tal vez digamos algo. But mostly you live the practice. Pero en realidad tú vives la práctica. Just being thoughtful. Estar en tus pensamientos. Being peaceful. Estar en paz. Being a nice person, compassionate. Ser una buena persona, compasivo. That's what enlightenment means. Eso es lo que significa estar iluminado. I mean, the Buddha who became enlightened. Por ejemplo, el Buda que se iluminó. He didn't run around saying, become enlightened. Él no salió corriendo a decirle a todo el mundo que ya se había iluminado. He emanated enlightenment. Él emanaba iluminación. His consciousness lived in enlightenment. Su conciencia vivía en iluminación. And he was very peaceful. Y estaba en mucha paz. But that it totally affected the people around him. Lo que causó que afectara a la gente a su alrededor. And so that's where Buddhism started as a religion. Y ahí es de donde viene el budismo, la religión. Okay. Anyway, so bodhicitta. Entonces, bodhicitta. Okay. Now, I think we did the mind training techniques. Hicimos las the class of training attitude, changing attitude. Las clases del cambio de actitud. Okay, so that's what we did over the last 5-6 weeks. Eso hicimos las pasadas semanas. And that is actually the teachings of how to develop bodhicitta. Y de hecho, pues esas son las clases para desarrollar la bodhicitta. But I want to talk about more, let's say, some teachers that I've met. Pero pues quiero hablar ahora de unos maestros que conocí. Okay, and particularly it's a lama called Kunu Lama Tenzin Gyaltsen. En particular, un lama que se llama Kunu Lama Tenzin Gyaltsen. Okay, so now he only, let's say he lived, let's say he died about 20 years ago. Pues él vivió bastante, murió hace 20 años. Okay, now he was actually from India. Él de hecho era de India. And he came from what's called the Kulu Valley. Y venía del valle de Kulu. Okay, and then when he was young, cuando él era joven, he wanted to study Buddhism or study Buddhism. Quería pues estudiar la religión del budismo. And so he went to Tibet. Entonces fue al Tíbet. And he mastered the Tibetan language very fast. Él se familiarizó con el idioma tibetano. Okay, and then he studied in various monasteries. Estudió en varios monasterios. Now, he never became a monk. Él nunca se volvió en sí en un. He was always a layman. Era un hombre laico. Okay, but he was really intelligent. Pero era muy listo, la verdad. And so he mastered the Tibetan language. O sea, él pudo familiarizarse o perfeccionar el idioma tibetano. And then he also realized, or he learned the Sanskrit language. Y también, se familiarizó con el idioma sánscrito. Okay, in fact, he learned it so well. De hecho, lo aprendió también. It said that some of the other Tibetan teachers were quite jealous of him. Que algunos de los otros maestros estaban algo celosos. Okay, but and he studied all the traditions. Él estudió todas las tradiciones. Like for the Tibetan system. Del sistema tibetano. That's the Gelugpa. Es la Gelugpa. Sakyapa. Kargyupa. And Nyingmapa. Okay, so he was he was a scholar. Él era un estudiante. No, scholar like a professor. Él era un profesor. Okay, he was a poet. He's a poet. Y era un poeta. Okay, and then he was a great meditator. Y era muy buen meditador. Now, how did he meditate? ¿Cómo meditaba él?
Well, when the Chinese invaded Tibet, Por ejemplo, cuando China invadió el Tíbet, then of course he had to leave Tibet. se tuvo que ir de ahí. And so he came back to India, which of course was his home country. Y pues se regresó a India, que pues era su tierra natal. Okay, and so then he started this wandering in the plains of India. Entonces se puso a pues, contemplar lugares de India, Just walking around. Caminando alrededor. And he would go and stay in Hindu temples. Iba y se quedaba en templos hinduistas. And such, just completely like a vagabond. Sí, como un vagabundo, o sea, nada formal. But he was an incredible scholar. Pero era un increíble maestro. And also a poet. Y aparte poeta. Anyway, and so he was famous in Tibet. Entonces, pues él era famoso en el Tíbet. And so he wrote the book that we're going to study over the next 6 months. Él escribió el libro que vamos a estar estudiando en los próximos 6 meses. And it's called The Jewel. Y es llamado La Joya. The Praise of Bodhicitta. Las oraciones de Bodhicitta. No, praise like alabanzas. Alabanzas. Sí. Las alabanzas de Bodhicitta. And he wrote a verse. Él escribió un verso. Every day for a year. Cada día por un año. So there's 365 verses we're going to review. 365 versos en él. And so, some of them are very quite emotional or moving, and some of them, well, they're okay, Unos son muy emocionales y pues, te pueden mover, pero pues otros son normales. Okay. Anyway, so that's what we're going to start every class from now until Christmas time. Entonces vamos a empezar estas clases hasta Navidad. With some quotes or some of the verses from Kuno Lama. Con con los versos de este monje Kuno Lama. Okay, now I'm going to be lazy, and you're going to read the story about Kuno Lama. Ahora vamos a leer la historia de Kuno Lama. Okay, so you're going to read out loud, nice and loud. Al Dalai Lama le resultó difícil localizar al Lama Kuno, ya que éste mantenía un perfil bajo y evitaba la atención, y tenía la costumbre de desaparecer cada vez que su reputación lo alcanzaba. Cuando la gente venía a presentar sus respetos, él pedía a un asistente que colocara un candado enorme en el exterior de su puerta como disuasivo y deslizaba la llave debajo de la puerta hacia él. Horas más tarde volvía a sacar la llave y tocaba silenciosamente para que lo dejaran salir, decía el libro publicado por Penguin Random House. El Dalai Lama envió emisarios a todos los lugares del peregrinaje budista, a todos los lugares donde se sabía que el Lama Kuno había enseñado, y no encontró rastros de él. Finalmente, fue descubierto accidentalmente viviendo de incógnito en un templo de Shiva en el medio de Varanasi. Cuando el emisario llamó a la puerta de su pequeño armario de una habitación y le preguntó si se reuniría con el Dalai Lama, dijo que no se sentía bien. Su santidad en realidad estaba esperando abajo y no se desanimaba. Entonces, Lama Kuno volvió a objetar porque no tenía una silla para ofrecer a su invitado. Una manta vieja era su único mobiliario, dice el libro. Pero el Dalai Lama insistió y se encontraron de pie en la pequeña habitación. El Dalai Lama le pidió a Lama Kuno que enseñara a los jóvenes tulkus, maestros budistas tibetanos reencarnados, que lo habían acompañado al exilio y que también le enseñara personalmente. Lama Kuno no fue reconocido como tulku, tampoco fue iniciado nunca en una comunidad monástica, a pesar de que pasó muchos años estudiando y enseñando en varios monasterios diferentes. Nació a finales del siglo XIX, venía de Kinnaur, en las colinas de Himalaya, de una próspera familia de agricultores y comerciantes que eran devotos budistas, pero se oponían a su deseo de viajar para estudiar. A la edad de 18 años dejó su casa tan repentinamente que no se detuvo a ponerse los zapatos y nunca dejó de viajar desde ese momento. Se propuso aprender los idiomas en profundidad, tanto el tibetano como el sánscrito, como requisito previo para el estudio de los textos religiosos, y se ganó la reputación de ser un erudito extraordinario. Su experiencia en la gramática y poética tibetana era famosa, hasta el punto de incitar peligrosos celos entre los nativos tibetanos. Cuando el Dalai Lama le pidió a Lama Kuno que le enseñara personalmente un tema entre otros que pidió especialmente,
fue la preocupación más constante y más querida de Lama Kuno. Bodhicitta fue el tema que enseñó con más entusiasmo y sobre el que escribió un poema de alabanza todos los días. Encarnaba la bodhicitta con todo su ser. No importaba lo gran erudito que fuera, como su conocimiento del sánscrito podía desbloquear los matices de una escritura de Shantideva y Nagarjuna que pocos otros podían comprender. La enseñanza nunca fue solo teórica, dice el libro. Cuando el Dalai Lama una vez le pidió a Kuno Lama que orara por la gente del Tíbet, Kuno Lama se mostró reacio. No podía hacer eso, dijo, ya que su santidad era su líder y debería orar por ellos. Sin embargo, oré para que Mao Zedong experimente la bodhicitta y se sienta movido a cambiar sus políticas hacia el Tíbet, dice. Okay, so why did I want to talk about this? Ok, ¿por qué quería que habláramos de esto? Okay, in 1979, En 1979, I heard, I'd heard a lot about Kuno Lama. yo escuché mucho acerca de Kuno Lama. And so I thought, wow, this is an incredible bodhisattva. Y dije, por Dios, es un bodhisattva increíble. You know, I mean, I had many great teachers who were, monastics and, had a large households. Digo, he tenido muchos maestros, monjes monásticos Okay, and they had large, students. large A students, lot of students. que tienen pues muchos estudiantes, ¿verdad? And so that's good. I mean, it's wonderful. Digo, eso es bueno, pues extraordinario. But Kuno Lama was completely renounced. Pero Kuno Lama estaba practicando la renuncia completa. I mean, he wandered, and I mean, as it said, I mean, he left his home without even putting his shoes on. Ahí mismo dice el texto, o sea, se fue de su casa sin ni siquiera ponerse los zapatos. And then he didn't have any, he wasn't sort of like, I'm Buddhist, I'm only going to stay in monasteries. He would stay in Hindu places. Él no tiene diferencia, o sea, podía ir a un templo budista o podía estar en uno de la India, no había diferencia. And so, I mean, it's like, wow, I mean, we're really liberated man. La verdad es que pues era un hombre muy liberado. Okay. Anyway, and then of course his main thing was bodhicitta. Y pues obviamente su mayor tema era la bodhicitta. And so much so that the Dalai Lama particularly looked for him. Tanto que el Dalai Lama fue y lo buscó personalmente. Okay, so for example, let's say you take an archbishop. What? From the Catholic Church, an archbishop. Supongamos que un obispo. Okay, and so he hears about a vagabond who's teaching Christianity really well. Y escucha sobre un vagabundo que está enseñando cristianismo muy bien. I mean, like the love of Jesus Christ and all those things. El amor de Jesús y todo eso. Okay, that's the equivalent. Es lo que sería equivalente. But it's not just like a bishop, it's actually like the Pope, the Dalai Lama. Pero pues no es un obispo, en realidad estamos hablando del Dalai Lama. And so the Dalai Lama sought out a vagabond to teach him about bodhicitta. Entonces, pues el Dalai Lama vio a un vagabundo que enseñaba bodhicitta. So I just think, I mean, so anyway, I'd heard many stories, and I thought I would love to meet this man, and he's so holy. Sí, yo escuché muchas historias y pues siempre lo quise conocer a este ser tan santo. Okay, and so a Tibetan monk and I took a bus, and it was in the Himalayas. Entonces un monje tibetano y yo tomamos un autobús ahí en el Himalaya. Okay, and we went to a place called Sopema. Y fuimos a un lugar llamado Sopema. Okay, and it's a famous place for the birth of Padmasambhava. Y es el famoso lugar del nacimiento de Padmasambhava. Okay, so when we arrived, we had to stay the night in the hotel. Cuando llegamos, pues nos tuvimos que quedar una noche en el hotel. Okay, and then the next morning we went looking for him. Y en la mañana siguiente empezamos a buscarlo. Now, luckily, he didn't put a lock on the door and not see us. Afortunadamente no puso un candado y On the puerta cerrada. en la puerta cerrada. Okay, so we finally found his little hut. Entonces encontramos este lugar. But again, I mean, he's famous. Entonces digo, él es famoso. I mean, he could have hundreds of students. Él podría tener cientos de alumnos. He could have a huge monastery. Podría tener un monasterio enorme. Okay, well, he was staying in a little mud hut. Es, Adobe. se estaba quedando en una casa de adobe.
You know, and with this rocks and mud putting together, and he was on the second floor. Entonces, piedras y lodo puestos y junto, y él estaba en el piso de arriba. You know, I mean, maybe it was only like, 5 meters by 4 meters. Entonces era una construcción, digamos, de 4 por 5 metros. Okay, and then to get up to the second floor, Y para subir al piso de arriba, okay, it was a log with things cut in it, so that you had to go under or climb up that. había una subida así con uno que otro peldaño donde tenías que escalar para subir. Okay, and then with him, there was one lady, her name was Kadroma, Con él estaba una señorita que se llamaba Caloma. and she she took care of him and such. Era pues la que lo cuidaba. Okay, anyway, so he was sitting in the corner, Entonces ella estaba sentada en la esquina, you know, like just on a little mat, en un tapetito, okay, with a blanket wrapped around him. con he Not a blanket, yeah. o her. No, he. Él estaba pues, en un tapete con una sábana puesta encima de él. Okay, now the roof, El techo okay, was just stones, flat stones. eran piedras planas. Okay, and so there's lots of wind could come through. Entonces se metía mucho el aire. Okay, you know, and rain too, yeah. Y la lluvia también se metía. Okay, anyway, so here he's sitting in the corner, Entonces estaba ahí sentadillo en la esquina. and I think he must have been like 75 or 80 years old. Yeah. Yo creo que tenía más o menos 75, 80 años. Okay, and his glasses, Y sus lentes okay, were like the bottom of a Coca-Cola bottle, like so thick. eran como de tipo de fondo de botella, muy Okay, gruesos. okay, like, no, and then almost no teeth. Y casi no tenía dientes. And he was sitting holding his knees up. Y estaba sentado agarrando sus piernas así. Anyway, so I did 3 prostrations. The monk and I did 3 prostrations. El monje y yo hicimos 3 postraciones. And actually, because I thought, I mean, if this man's holy, I want a karmic connection. Y dije, bueno, pues si este hombre es santo, yo quiero una conexión kármica con él. So I had a little bit of gold. Entonces llevaba un poco de oro conmigo. Okay, I mean, at that point, it didn't cost thousands of dollars. En ese momento no costaba tanto como ahora. Okay, so anyway, I offered him the gold. Entonces yo le ofrecí el oro. And then I said, I would like to receive bodhisattva vow from you. Y le dije, quisiera recibir votos bodhisattvas de ti. Okay, and then also can you give me the transmission, the read, the first chapter of the Guide to the Bodhisattva's Way. Y también le dije que si me podía dar la transmisión del primer capítulo de la guía para los bodhisattvas. Okay, so he said yes. So Y dijo, sí, claro. So then we took bodhisattva vow. Entonces tomamos los votos bodhisattva de él. Okay, and then he read the first chapter. It's called, in Tibetan, it's called a transmission. Y leyó el primer capítulo, que en tibetano se le llama transmisión. Okay, and then Y luego he says, "Oh, if you want to stay, I'll teach you." me dijo, si te quieres quedar, pues yo te enseño. And I'm so stupid. Y fui muy estúpido. And I said, no, I have to go back to Dharamsala. No, tengo que regresar a Dharamsala. I think that of all the things I regret, that was like pretty bad. Yo creo que no karma. de todas las cosas de las que me arrepiento, esa es la mayor. Okay, anyway, but the thing is, but I did get a blessing. Pero pues la cosa es que sí recibí la bendición. Okay, anyway, so I have a very strong personal feeling about him. Tengo una sensación personal muy fuerte hacia él. Okay, now I wanted to talk about this because every class we're going to do a couple verses from his praise of bodhicitta. Quería hablar de esto porque pues cada clase vamos a hablar de sus alabanzas de bodhicitta. Okay, so anyway, so that you have some idea of just how precious this man is. Pues para que se den una idea de qué tan preciado este hombre es. Okay, so now we have you have a little piece of paper. Okay, so this is the verses he wrote for or a verse every day for a year. Entonces, un verso por día durante un año. Okay, so the first verse, if you can read it. Entonces el primer verso lo leemos. Viendo con una fe no dividida a los budas, a su dharma y a sus seguidores, la sangha, yo busco refugio en ellos y los alabo. Okay, so that's just taking refuge. Go to number 2. No. So he's taking refuge and saying, I'm following the Buddha. To translate. Sorry. So he's taking refuge Está tomando and refugio faith in the Buddha. En el Buda y en el Dharma y en sus seguidores. Okay, then verse number 2. Okay. El Señor,
que busca ayudar, quien se origina a partir de la luna llena de los bodhicitta, de la bodhicitta, es el maestro del mundo. Realmente no puede ser encontrado otro igual a él en el samsara. Okay, so this is follows with okay, this is in harmony with teachings Esto está en armonía con las enseñanzas, called the Lama Chopa or Guru Puja. que se le llama Lama Chopo Guru Chupa, Guru Puja. Guru Puja. Okay, and in that Y en ellos, it says that although, for example, the Buddha Shakyamuni, que aunque por ejemplo el Buda Shakyamuni came and taught the Dharma 2,500 years ago. vino y enseñó el Dharma hace 2500 años, Okay, we never had the karma to meet him nunca tuvimos el karma para conocerlo, because we're still here. porque pues estamos aquí. But the thing is, we did meet with the lineage of the teachings Pero lo que sí es que nos encontramos con el linaje de las enseñanzas and with the present teacher. y con el maestro pues, que está presente en estas fechas. And so it said that just as the full moon illuminates everything, Esto es como la luna llena que ilumina todo. and its light is very soft on your skin, Y la luz es muy suave, cae muy suave en tu cara. but it's still the world is still illuminated. El mundo aún está iluminado. That's like the blessing of a teacher. Esa es la bendición de un maestro. Their compassion is very soft. Su compasión es muy suave. Okay, and so in samsara, which is confused existence, Y por eso en el samsara, que es la existencia confusa, there's nothing more better than that. no hay nada mejor que eso. Okay, so that's the second verse. Eso significa el segundo verso. Okay, the third verse. ¿Cómo pueden las baratijas de otros, que aparentemente son excelentes explicaciones, competir en todo momento con las palabras de aquel cuyos significados son como una joya que otorga los deseos? Okay, so there's an example for this. Hay un ejemplo para esto. If you had some sapphires, Si tienes, por ejemplo, zafiros, rubies, rubíes, pearls, perlas, okay, they're all very beautiful. todas ellas son muy hermosas. But if you have a diamond, Pero si tienes un diamante, even the smallest part of a diamond, incluso uno pequeñito, okay, that diamond is better, surpasses all the other jewels. ese diamante es mucho mejor, sobrepasa todas las otras joyas. So just like that, Entonces, como ese ejemplo, in the text it says, although there are some very beautiful explanations, en el texto dice, aunque hay explicaciones muy hermosas, there's nothing as beautiful as the wish-fulfilling jewel Origen. no hay nada tan wishful, Wish-fulfilling, to fulfill wishes, no hay nada que fulfill the desires, te satisfaga más que, what was that? fulfill the desires. Okay, Yes, wish-fulfilling jewel, it's a joya that you it's like a Latin lamp. Una joya que cumple los deseos. Okay, so the bodhicitta is like that. Entonces la bodhicitta es como eso. Okay, so I mean, it's you should get a little bit excited about bodhicitta. Entonces, pues sí es para emocionarse con la bodhicitta, la verdad. Okay, but it's not like a say a tonto, a stupid type of altruism. No es una forma tonta de altruismo. No, but it's very sincere. Es algo muy sincero. And so I mean, and so here he's not even a monk, and he's fully believes in bodhicitta. Él ni siquiera es un monje y cree completamente en la bodhicitta. Okay, so then verse number 4. El verso cuarto. Quien tenga una mente sabia y honesta, ve que la suprema doctrina del Buda, esa que resiste los tres tipos de análisis, es como un estanque de lotos y va allá como un cisne. Okay, so now this is a little bit. He was a scholar, yeah. He was a professor. Entonces él era un profesor, ¿verdad? And so well educated. Bien educado. So he says that when you see the Buddha's teaching, Entonces él dice, cuando tú ves las enseñanzas del Buda, and there's three things that the Buddha identified. hay tres cosas con las que se identifica el Buda. Okay, and okay, I have to just double check, make sure I say them properly. Okay, where else? Hay tres verdades universales. Yeah, that's right. So, okay, the first, just read, if you read it. Todo es impermanente y cambiante. Número 1.
Número 2. Impermanencia lleva al sufrimiento. Or the noble truth of suffering. Impermanence leads to suffering, making life imperfect. Impermanencia lleva al sufrimiento haciendo la vida imperfecta. And number 3, Y la 3, the self. el yo no es personal y Okay, I'll translate properly. e incambiable. Okay, everything is impermanent. Everything, todo es impermanente, ¿verdad? Okay, so, I mean, again, these are called the 3 valid things of the Buddha's teaching. Se le llama las 3 cosas válidas que el Buda enseñó. Okay, first off, is the universe is impermanent, always changing. La primera es, el universo es impermanente, todo está cambiando. Okay, if you have delusions, Si tienes engaños, that means misunderstanding of reality, eso significa una malinterpretación de la realidad. okay, then you will suffer. Entonces vas a sufrir. You know, your misunderstanding creates a difficult situation. Tu falta de entendimiento crea una dificultad. And then the third point Y en el punto número 3, is because you believe you're independent. es porque piensas que tú eres independiente. Meaning is that you're isolated, Piensas que estás aislado, you are not interdependent. que no eres interdependiente con los And demás. because of that misunderstanding, Y debido a esa malinterpretación, then you create suffering crea sufrimiento in a world that's always changing. en un mundo que siempre está cambiando. Okay, so this is the first link of the 12 links. Este es el primer punto de los 12 de los 12 eslabones del condicionamiento adquirido. Okay, sorry. No, it's he's a good translator. Translate that. Es buen traductor. Okay. Anyway, so so in Buddha's teaching, En las enseñanzas del budismo, okay, everything is impermanent. todo es impermanente. If you misunderstand how the world works, Si malinterpretas cómo funciona el mundo, you will suffer, vas a sufrir. or you will create pain for yourself. O vas a crear dolor para ti mismo. Okay, and then why? ¿Por qué? Because you believe yourself as being independently existent. Porque piensas que tu yo actúa de forma independiente. Okay, so what is your nature? ¿Cuál es tu naturaleza? You are interdependent. Tú eres interdependiente. Just take a breath. Toma un respiro. You know, you are interdependent with the atmosphere. Date cuenta, eres interdependiente con la atmósfera. You know, think of your breakfast, lunch, and dinner. Piensa en tus alimentos de todo el día. You know, and you need to be interdependent with those. Tienes que estar en interdependencia con ellos. With water, Con agua, with the sun, con el sol, with heat. con el calor. If you were independent, Si fueras independiente, you wouldn't need food. no necesitarías alimento. If it was cold or hot outside, it wouldn't bother you. Si estuviera haciendo frío o calor, no te molestaría. Okay, so you see, we don't understand that, Entonces, ¿sí ven cómo no entendemos eso? and so therefore we think we're independent, Por eso pensamos que somos independientes. and so then we put ourselves in a position to cause suffering. Entonces, pues nos ponemos en la posición en donde creamos sufrimiento. I mean, why? ¿Por qué? Because we can then be arrogant, Pues porque podemos ser arrogantes, you know, or insensitive. podemos ser insensibles, We can, you know, pollute the world. podemos contaminar el mundo. You know, all those things Todas esas cosas cause harm to other people. causan daño a otras personas. Okay, so that's all that means is that we don't understand we're interdependent. Todo eso significa que no entendemos que somos interdependientes. You know, thank you very much to Mother Earth, Muchas gracias a la Madre Tierra, you know, because she gives us food. pues porque nos da alimento. You know, thank you very much to good atmosphere, it keeps us alive. Gracias por la buena atmósfera que nos mantiene vivos. You know, thank you to friends. Gracias a los amigos, You know, we feel love, sentimos amor, we feel good, we have good feelings. tenemos buenos sentimientos. All that's because we're interdependent. Todo eso es porque tenemos interdependencia con ellos. Okay, so when you have that, Entonces, cuando tienes eso, an appreciation of your interdependence, la apreciación de la interdependencia, you're going to diminish a lot of the suffering that you would create. vas a disminuir muchísimo el sufrimiento que creas. You know, because you have a better understanding. Es porque tienes un mejor entendimiento. Okay, and it's important to understand that it's always changing. Y es importante pues entender que todo siempre está cambiando. Okay, now, the verse by
sorry, the verse by, El verso de, yeah, okay. So the fourth verse, el verso cuarto. if you read it again. Quien tenga, this one right here, Yeah. quien tenga una mente sabia y honesta, ve que la suprema doctrina del Buda, esa que resiste los tres tipos de análisis, es como un estanque de lotos y va allá como un cisne. Okay, so if you've ever seen a swan, a beautiful big swan come down and land in the water, Si algún día ves un hermoso ganso que va y aterriza en el agua, you know, just like splashes into the water and it paddles around, salpica ahí un poco y se pavonea ahí, you know, and it's so happy. y está pues, muy feliz el ganso. Okay, so like that, then when you understand reality, Así es, cuando tú entiendes la realidad, you're happy to, you know, enter into life. tú estás feliz ante la vida. Okay. You know, because you know you have a right understanding. Porque tienes un entendimiento correcto. And you know when you have a bad understanding, Y cuando tienes un mal entendimiento, you know, and then you realize, oh, okay, you know, I need to be more intelligent. dices, entonces tengo que ser más inteligente. Okay, now the 12 links. Entonces, bueno, los 12 vínculos. What they refer to is how we keep ourselves in a cycle, A lo que se refieren es cómo nos mantenemos dentro de un ciclo. and that's a cycle of suffering. Y pues ese es el ciclo del sufrimiento. You know, and it's like why again and again there's problems. ¿Por qué una y otra vez siempre hay problemas? It's because we don't break the cycle. Es porque no rompemos el ciclo. Okay, so it's important to understand the first link of this chain. Entonces es muy importante reconocer el primer vínculo de esta cadena. Now, if you go to the Facebook page, Si vas a la página de Facebook, you know, there's the image for this teaching. hay una imagen para esta enseñanza. And so it shows a great big monster. Y muestra un monstruo grande. Okay, and in his mouth he's biting the top of this chain of links. Que con su boca está mordiendo la parte de arriba de estas cadenas. Okay, the links of the chain. The links of the chain. Sí, está mordiendo los vínculos de la cadena. Okay, so what that means Lo que eso significa is he's the Lord of death. que Él es el Señor de la muerte. Okay, and his mouth is holding on to the 12 links. Y que su boca está sosteniendo estos 12 vínculos. Meaning is that if you're in the 12 links, Lo que significa es que si estás en esos 12 vínculos, then he's got you. Él te tiene. You know, by the huevos. Él te tiene sostenido de ahí. It's a good example for men, yeah. Es un buen ejemplo para los hombres. Okay. Anyway, so that death holds you if you're being held by the 12 links. Entonces, Death holds you if you're in the 12 links. sí, la muerte te